Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Randy Santana Araujo. Soy estudiante de la Universidad Rosario Castellanos y el día de hoy, como parte de la materia de habilidades de la comunicación, vamos a hablar un poco sobre las estrategias para ejercer la oralidad. Para empezar este tema, primero vamos a hablar de cuáles son los elementos que usamos para expresarnos oralmente. Después tocaremos un poco el tema de cómo mejorar la oralidad y al último explicaré qué barreras o problemas pueden ocurrir cuando nos comunicamos con alguna otra persona o en alguna otra situación. Como todos sabemos, la expresión oral no solo es hablar como comúnmente lo hacemos desde que se nos enseña desde muy pequeños. Y es que esto va más allá de eso porque también debemos saber escuchar, transmitir ideas con una claridad, manejar nuestro tono de voz y apoyarnos también del lenguaje corporal y saber un poco de empatía, tener una buena dicción sobre nuestro propio idioma y ser coherentes para que de este modo podamos efectuar una buena comunicación con los demás y nos puedan entender sin problemas. Porque si alguno de estos elementos falla, créanme que va a ser un total desastre cuando tratemos de hablar con las demás personas. Y es que hay que tratar de tener en mente estos elementos, ya que son la base para podernos comunicarnos. A pesar de que en este punto sabemos un poco o tenemos una noción vaga de cómo es que funciona la expresión oral, la verdad es que nunca está de más volver a repasar estos fundamentos, que a lo largo de la historia se han documentado y estudiado con la finalidad de que nosotros mejoremos estos fundamentos. Vamos a hablar un poco de las estrategias que podemos llevar a cabo para poder mejorar la oralidad. Para esto debemos de tener en cuenta que las estrategias que deben de dividirse en varios pilares. Está el pilar donde preparamos el mensaje, el pilar donde perfeccionamos y entrenamos la voz y el vocabulario, y por último, pero no menos importante, el pilar de la comunicación no verbal, donde utilicemos más los gestos. Empecemos primero con construir un buen mensaje. Para practicar y mejorar esto podemos preparar un discurso en donde podemos organizar nuestras propias ideas antes de hablar y expresarlas. También podemos practicar siendo más claros, eliminando palabras innecesarias que puedan ser muy ambiguas y que nos permita dar un punto claro. También hay que aprender a tener en cuenta con qué tipo de persona nos estamos comunicando, porque no es lo mismo hablar con un niño sobre física que hablar con tu profesor de física. En cuanto al segundo pilar, para poder perfeccionar la voz y el vocabulario, podemos realizar grabaciones de voz, donde podemos escuchar cómo hablamos, identificar algunas muletillas o problemas de vocalización que llegamos a tener a veces, y ver qué ritmo estamos haciendo al momento de hablar. También podemos leer en voz alta algún libro o texto que encontremos alguna vez en internet para poder ser más fluidos al momento de hablar y ser más consciente de nuestros gestos que llegamos a hacer. También podemos realizar trabalenguas para agilizar la lengua y músculos de la boca para así evitar que nos traemos al hablar. Por último, para practicar la comunicación no verbal, Podemos practicar el contacto visual con las demás personas, con familiares, con algún amigo. También debemos cuidar el lenguaje corporal que usamos para dar este plus a nuestra comunicación y además también procurar controlar nuestra postura al hablar. Para poder cerrar esta parte debemos tomar en cuenta que podemos mejorar en cualquier situación, ya sea en la escuela, con los profesores o exponiendo, tratando de, si se da la oportunidad de hablar, tomarla y aprovecharla. También podemos mejorar en el trabajo, dando conferencias o discursos a los compañeros. Incluso en nuestro propio hogar, hablando con nuestra propia mascota, familia. La cuestión aquí es siempre buscar mejorar la oralidad. Por último, pasemos a ver lo que son las barreras de la comunicación y cómo estas pueden afectar cómo nos comunicamos y cómo pueden surgir de la nada sin que nos demos cuenta. De acuerdo con el autor Roberto de Gasperin, en su libro Comunicación y Relaciones Humanas, nos indica que hay alrededor de 15 obstáculos de comunicación que normalmente aparecen al comunicarnos.
Trataré de explicar brevemente los problemas que a mi parecer son más importantes y cómo evitarlos. Como punto número 1 tenemos el no escuchar, y como el nombre indica es cuando no escuchamos la respuesta o lo que se nos está indicando con atención. Por decir, estamos hablando con una persona y esta nos está platicando algo, pero realmente le estamos prestando atención o simplemente estamos escuchando sin entender nada. Y es que para poder evitar caer en este error, debemos de mejorar nuestra habilidad de comprensión para que de esta manera podamos comprender la idea de lo que se nos está diciendo. No perder el hilo y estar pensando en algunas otras cuestiones, centrarnos en escuchar y comprender. Como punto número 2 tenemos las actitudes negativas y la subjetividad. Esto se refiere a que hay actitudes que a veces tenemos cuando estamos de un humor un poco negativo. Llegamos del trabajo estresados o enojados, lo cual puede llevar a una comunicación bastante mala. Podemos decir palabras hirientes o podemos sonar condescendientes con las otras personas. Y en cuanto a la subjetividad, hace referencia a cómo es que cada uno puede percibir e interpretar las cosas basadas en nuestro propio conocimiento o vivencias. Podemos suponer cosas que realmente no son. Por decir, una persona sabemos que es irresponsable, pero no llega a ser así del todo. Nosotros suponemos que es irresponsable, pero realmente puede ser lo contrario. No hay que dejarnos guiar por la subjetividad al momento de comunicarnos, porque también puede llegar a haber malos entendidos. Como punto número 3 está la superficialidad, y este error es muy común de cometer, ya que puede pasar que estemos hablando con alguien más y sin querer cambiemos de tema por algo que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Por decir, estamos platicando sobre el clima y de repente llegamos a decir, oye, ¿viste el partido de ayer? No tiene nada que ver con el tema que estábamos hablando inicialmente. Y es ahí cuando entra la superficialidad. Para evitar este obstáculo simplemente debemos de centrarnos y comprender el tema que estamos tratando. Como punto número 4 está el engaño y la mentira. Y es que este error es simple de entender, porque al comunicarnos podemos cometer el error de omitir cierta información que pudiera afectar a la otra persona o pudiera afectar la conversación que estemos llevando con ella. También podemos crear una desconfianza con las personas que estemos conversando y comunicándonos. Y bueno, para evitar este error lo mejor es no mentir y tratar de ser transparentes y claros. Como punto número 5 y último está el lenguaje. El error del lenguaje significa que no importa si hablamos el mismo idioma, puede pasar que a veces no comunicamos de una manera clara lo que tratamos de decir. Puede suceder que queremos que la otra persona entienda algo, pero no lo expresamos de manera clara. Por decir, podemos decir, nos vemos ahí, o después te doy eso, al ratito nos vemos. Y es que ahí entra el error, porque no somos claros al emitir el mensaje. ¿Cómo vas a ver la otra persona? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Debemos de evitar este error. Simplemente debemos ser más claros y ser más concisos en lo que estamos tratando de comunicar para que la otra persona pueda entendernos mejor. Llegando a este punto, podemos concluir en que la oralidad no solo necesita practicarse, sino que también necesitamos conocer los errores que se pueden cometer y pueden hacer que nuestra comunicación con las demás personas sea menos efectiva, menos clara y haya problemas que puede suceder como malentendidos o confusiones. Con esto doy concluido el tema de las estrategias para ejercer la oralidad. Muchas gracias por ver el video.